Damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este lugar para poder compartir una palabra. Y no es compartir una palabra por compartir una palabra, sino que es una responsabilidad que se deposita en nuestras vidas, porque nuestras palabras necesitan ser concisas, precisas, para que los hermanos, los santos, puedan ser edificados conforme a la edificación que vienen haciendo. Por eso nuestro motivo o nuestro alcance es de colaborar con ustedes a través de la palabra. Dice Pablo, vosotros sois colaboradores de Dios. Amén. Somos colaboradores, amén. Amén. Cuando entendemos esta palabra, nos damos cuenta que no hay niveles. No hay superapóstol, apóstol medio, apóstol bajo, profeta grande, profeta chico, no. Somos todos colaboradores. Y en esta oportunidad colaboramos con una palabra. Amén. Esa palabra tiene que servir para que nosotros veamos con mayor claridad. Estamos caminando un camino. ¿Usted sabe que está caminando un camino? Ese camino se llama camino de perfección. Es un camino que nos lleva a la estatura de su plenitud, es decir, a la estatura de Cristo. Hay alguien a quien tenemos que parecernos, hay alguien a quien tenemos que manifestar, y es Cristo, la medida es Cristo. Entonces estamos caminando para alcanzar esa medida, pero si no hay luz, no vamos a dar los pasos porque no vamos a ver nada. Por eso la palabra colabora con la luz para que nuestros ojos sean abiertos y veamos con mayor exactitud. ¿Qué pasa cuando uno no ve? Se cortó la luz, se cortó la energía eléctrica. Entonces más o menos sabe si está en su casa, dónde está la perilla, dónde estarán las velas, dónde estarán los fósforos, dónde estará el encendedor. Sabe, pero en un lugar donde usted no ve nada, se imagina que en determinado lugar estará tal cosa. Nos imaginamos que el interruptor va a estar a la altura de la mano, va a estar a la altura de la cintura más arriba. Nos imaginamos que la llave térmica estará en la entrada al costado de la puerta principal. Nos imaginamos, pero en realidad no sabemos. Pero cuando viene la luz, vemos con claridad. De esa manera trabaja la palabra, nos hace ver con claridad. Si no hay claridad, lo único que hacemos nosotros es imaginarnos. Y cuando nos imaginamos, puede suceder cualquier cosa. Metiste los dedos en el enchufe y había un corte y tenía electricidad. No había, pero había como peligros. Entonces necesitamos de la palabra para que sea esa lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No tiene que ser solamente un versículo para ponerlo en un cuadrito, colgarlo en un lugar lindo, sino que para que esa palabra se haga real en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como dijeron, mi nombre es Claudio Vera, estamos en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. No soy correntino, soy correntino por adopción, pero no soy correntino. Pero viví toda la vida allá. Tengo mi familia allá, me casé allá, me formé allá, trabajamos allá, además de otras provincias, pero bueno, damos gracias a Dios por el lugar donde podemos vivir, un lugar que el Señor nos ha dado para que podamos trabajar y llevar adelante este Evangelio. Amén. Estamos trabajando con algunos hermanos, con algunos pastores en las zonas, con algunas familias, en distintas ciudades de lo que es la costa del río Uruguay, y también estamos trabajando en el sur de Argentina con el pastor Julio y con otros pastores que están en distintas ciudades del sur de Argentina, y estamos buscando colaborar en lo que el Señor en este tiempo nos pide, nos está demandando, y por un entendimiento de un sentir del Espíritu estamos en estos días aquí en este lugar, aprovechando las vacaciones. Estamos de vacaciones en Corrientes, difieren de las vacaciones acá porque ya mañana comienza la segunda semana de vacaciones.
acá recién comienza. Nosotros ya gastamos una, nos queda una sola. Así que aprovechando estos días para poder viajar y poder colaborar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y quiero compartir con ustedes la palabra a través del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y que en esta noche la palabra nos lleva a reflexionar, porque la palabra tiene que hacernos reflexionar. Amén. La palabra tiene que hacernos pensar. La palabra tiene que hacernos decidir. Tenemos que tomar decisiones para poder seguir avanzando. Decía la palabra que leyó el pastor y hablaba de desagua. Y entendemos que dice las Escrituras: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Amén? ¿Con esa palabra? Amén. Muy bien. El agua que corre es algo que está en movimiento, ¿verdad? Decimos que está en forma dinámica. Significa que Dios es dinámico. Dios no es estático. Dios continuamente está trabajando de una forma dinámica en nosotros. Entonces, cada día, cada instante, Él está interesado en que nosotros podamos ir reflexionando, podamos ir decidiendo para que nuestro caminar sea el caminar correcto. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Perdonen si alguno llegó a algún lado, es perfecto, estoy en el lugar equivocado, pero si todavía están caminando pueden decir amén. Amén. Muy bien, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Hemos venido con mi esposa, pero mi esposa se quedó ministrando en otra iglesia, así que aprovechamos este domingo para poder trabajar y compartir con los hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra del Señor, que le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Santo Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Amén? Amén. ¿Vino con todo? ¿Qué pasó? No, esto me sirve como para dar inicio a lo que quiero exponer en esta noche. Y necesitamos siempre trabajar en nuestras vidas, ya que todavía seguimos caminando y seguimos marchando. Y la palabra nos está hablando y dice en el versículo 19: manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Resulta ser que en Edén Dios planta árboles. Los árboles que se destacan en Edén, que son los que hablan en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y es el árbol de la vida. ¿Sí? Muy bien. En este huerto había una condición de que todo iba a funcionar en forma correcta
si Adán y Eva no comían del árbol que da el fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces, podían comer cualquier árbol, incluso el árbol de la vida. Podían comer cualquier árbol, pero ese árbol no. Ese no. ¿Y qué hicieron? De ese sí, comieron del árbol. Y ahí se terminó toda la historia. Nos dejaron herencia un montón de cosas. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender que Dios no se equivoca nunca, Dios no se equivoca nunca. Y el hecho de que el hombre haya entrado en desobediencia no era que Dios dijo, wow, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora? No, o sea, estaba todo predestinado desde la eternidad que las cosas sucederían de esa manera. Desde la eternidad pasada, cuando en el reino estaban los ángeles, estaba Lucifer, ellos tenían la capacidad de decidir, porque el diablo dice que hizo contrataciones con los ángeles, los convenció para ser mayor a Dios, entonces fueron expulsados. Tenían la capacidad de decidir. Cuando Dios crea nuevamente, hace una nueva creación, también le da la capacidad al ser humano de decidir. No le sirve a Dios hacer personas o seres vivos que no sepan decidir, sino que nos da la capacidad de decidir. Entonces el hombre decide mal. Pero cuando decide mal en el huerto del Edén, entonces hay algo que trabaja en la vida del hombre, es decir, hay algo que se comienza a incorporar en la vida del hombre. Un hombre que estaba regido por el Espíritu, que oía a Dios, que Dios se pasaba por el huerto, que hablaba con Dios, que hacía todo lo que tenía que hacer en el huerto. Era alguien extremadamente con capacidades poderosas, porque estar en el huerto y hacer un montón de cosas que tenía que hacer no era para cualquiera, sino que tenía capacidades extraordinarias. Entonces desobedecieron, y cuando desobedece el hombre comienza a manifestarse en el ser humano, o se comienza a impartir sobre la vida del ser humano una sustancia que es la sustancia del engaño. El hombre, a partir de ese momento, comienza a vivir en el engaño. Es como cuando alguien hace lengua a la vinagreta. ¿Viste? Que para que la lengua a la vinagreta tenga buen gustito, tenés que sumergirla justamente en vinagre. Entonces el ser humano fue metido dentro de un frasco con un líquido que se llama engaño. Entonces en ese líquido es que estuvo viviendo por estos miles de años, en el engaño. Nosotros mismos hemos nacido a partir del engaño, hemos asistido a la escuela donde hay engaño, hemos comenzado a trabajar donde hay engaño, hemos conocido familias que están en el engaño. Es decir, que el engaño es algo común y corriente porque es parte del ser humano. Por eso dice la Escritura en el libro de San Juan que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿De qué nos hace libre? De todo el engaño que hemos absorbido desde que nacimos. Necesitamos ser libres de todo engaño. Por eso necesitamos conocerlo a Él, necesitamos de su palabra, porque tenemos que ser libres del engaño. Amén. Amén. Entonces, el ser humano ha convivido con algo que nos heredó nuestro padre Adán, por así decirlo, que tiene que ver con lo que leíamos recientemente, que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con la naturaleza carnal. Nosotros, cuando hemos venido al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, en distintas situaciones, en distintas circunstancias, en distintas maneras, en distintas palabras más, palabras menos, pero todos hemos reconocido en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, lo hemos confesado con nuestros labios, hemos creído en nuestro interior. ¿Amén? ¿Todos hemos creído? Bueno,
Entonces, resulta ser que cuando nosotros venimos al Señor, nosotros traíamos una naturaleza que es la naturaleza que heredamos de Adán, la naturaleza caída, la naturaleza adámica o la carnalidad. Cuando hemos venido al Evangelio, Cristo nos ofrece una nueva vida y esa nueva vida se imparte en nosotros. Por eso Él muere en la cruz, para que esa vida tenga efecto en nosotros. Entonces Él se imparte en nuestras vidas. Hay una nueva naturaleza. Así conmigo, yo tengo una nueva naturaleza. Yo tengo una nueva naturaleza. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que la otra naturaleza todavía está viviendo en mí. Por eso son dos naturalezas las que habitan en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Amén. Dos naturalezas que están viviendo en nosotros. Entonces, esas naturalezas son las que nos regulan en el diario vivir. Porque todavía estamos ahí, no es que está 100% la naturaleza de Cristo en nosotros, sino que está la naturaleza de Cristo, pero también está la naturaleza caída, la naturaleza adámica. Y esa naturaleza, o ambas naturalezas, van a crecer de acuerdo a qué alimento reciben. Si yo alimento lo de Cristo, crecerá lo de Cristo, pero si yo alimento la naturaleza caída, crecerá la naturaleza caída. ¿Amén? Amén. Si yo soy un chismoso, entonces estoy alimentando la naturaleza caída. Si yo miro pornografía, estoy alimentando la naturaleza caída. No, yo no hago mal a nadie. Sí, pero estás alimentando la naturaleza. Estás haciendo trampa, estás alimentando la naturaleza caída. Estás mirando con ojos codiciosos, estás alimentando la naturaleza caída. No tocaste a nadie, no dijiste nada, pero acá estás maquinando un montón de cosas y esa maquinación hace que nuestra parte de la naturaleza caída sea la que crezca. Entonces, cuando crece más que la naturaleza de Cristo en nosotros, entonces la que termina gobernando nuestras vidas. Gobierna nuestras vidas. Yo puedo venir, puedo cantar, puedo ofrendar, puedo dirigir, puedo predicar, puedo dirigir, acomodar la silla, limpiar los baños, pero hay una naturaleza que me está gobernando. Y lo que yo haga, si yo hago esto o hago lo otro también no tiene nada que ver, porque va a crecer lo que yo vaya alimentando. La acción no alimenta. El hacer no alimenta nada. Lo que alimenta es la vida que yo estoy consumiendo. Lo que yo estoy consumiendo, eso es lo que alimenta. Si es la vida de Dios, entonces crecerá Cristo. Si es la naturaleza caída, entonces crecerá lo que estamos hablando acá. Amén. Por eso dice la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces necesitamos andar en el Espíritu para alimentar nuestro espíritu, para que crezca nuestro espíritu y no traigamos satisfacción a los deseos de nuestra carne, porque va a crecer nuestra carne. Y si hay mucha carne dando vuelta, va a haber conflictos, va a haber divisiones, va a haber separaciones, va a haber un montón de cosas, porque está la naturaleza caída gobernando nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tranquilo. Recién estoy empezando.
En la Biblia nos habla de la vieja naturaleza como el viejo hombre, en Efesios 4:22. En Romanos 8:3 nos habla de la carne. Nos habla también de la naturaleza caída. En Corintios nos habla del hombre natural. Entonces, ¿qué es la naturaleza, la vieja naturaleza? Que hablábamos recién, ¿no? Es la vida gobernada por el yo, por el ego, el pecado y la separación de Dios. Es el modo de ser que heredamos, habíamos dicho, de Adán, marcado por el egoísmo, la autosuficiencia, el orgullo, la ignorancia espiritual y la esclavitud al pecado. Cuando Adán desobedece, no es solamente que comió de un fruto, sino que él dijo: con este acto yo me declaro autosuficiente, yo voy a poder con todo, yo me separo de Dios, Dios no tiene nada que ver conmigo, tengo la capacidad de hacer todas las cosas sin Dios. Eso es lo que dijo. Eso es lo que tácitamente estaba diciendo Adán, el hecho de que estaba desobedeciendo a Dios. Por eso en la naturaleza caída va a estar el egoísmo, va a estar la vanagloria, va a estar el orgullo en la naturaleza caída. Por eso necesitamos alimentar la naturaleza de Cristo en nosotros, para que la naturaleza caída pueda desaparecer. Dice Romanos capítulo 6, versículo 6: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, vieja naturaleza, naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Cómo hacemos para que el porcentaje de la vida de Dios crezca en nosotros? Y siempre nosotros los cristianos estamos buscando fórmulas. ¿Cómo ser victorioso en 7 días? Un libro, compramos el libro. ¿Cómo lograr la economía perfecta? Compramos el libro. ¿Cómo gobernar nuestra familia? Compramos el libro. Todos pensamos que hay recetas, que existen recetas, y cuando alguien viene a ofrecer recetas, nosotros queremos comprarla a toda costa, las recetas. Es más, viene alguien y nos dice: pasá que te voy a orar, que voy a solucionar determinadas cosas, y entonces buscamos esas recetas. Todo lo que sucede es lo que Dios permite. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que Dios estableció en Él. A veces pensamos que todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es del diablo. A veces lo malo es permitido por Dios para romper determinadas cabezas que están muy duras. Amén. Está bueno cuando hay gente dócil, pero por ahí Dios se encuentra con un cabezón, como era mi caso. Entonces tiene que trabajar duramente, tiene que romper determinadas cosas para que podamos entender su voluntad. Entonces necesitamos entender que no existen recetas ni cosas mágicas. Lo que existe es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Por eso, si nosotros conocemos la voluntad de Dios, hacemos su voluntad y todo va a ser más fácil. ¿No le parece que va a ser más fácil? Si conocemos la voluntad de Dios, es lo mismo que me traigan, qué sé yo, un artefacto, algo, un aparato novedoso, qué sé yo no sepa usarlo. Entonces está ahí, lo toqueteo, capaz que rompo, pero cuando yo sé cómo funciona, entonces voy a tener mejor resultado. Amén. Tengo mi tío que tiene 80 y pico de años, que tiene problemas respiratorios. Entonces el PAMI le da un aparato que se llama, no sé cómo, que genera oxígeno, ¿no? Trabaja con agua destilada y todo eso. Bueno, es un armatoste que tenés que andar a la rastra, bueno, un día
no nos avisaba, nadie nos avisó que PAMI, a través de una empresa de transporte, envió otro aparato. Este aparato parece una nave espacial, porque es redondeado, blanco, tiene botones por todos lados. Es impresionante, muy lindo. Nada que ver con el otro armatoste, pero muy lindo, pero no sabíamos cómo se manejaba. El otro le tenía que poner el agua destilada, le apretabas el botoncito, le ponían el bigotero y listo, ya estaba. Esto no sabía cómo funcionaba. Tuvimos que llamar, mi hija es enfermera, tuvo que viajar para ver cómo funcionaba porque no sabíamos cómo funcionaba, hasta que encontramos el funcionamiento. Las cosas funcionan en la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, no vamos a entender cómo funcionan las cosas. Y si no entendemos cómo funcionan las cosas, vamos a estar todo el tiempo justamente perdiendo el tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y no necesitamos perder tiempo, necesitamos ganar tiempo. Amén. Siempre le digo algo a la gente: no tenemos otra vida, tenemos una sola vida. Esto no es como los juegos de la Play que tenés, no sé si son 5 vidas, son 3 vidas, no sé cuánto te dan los jueguitos, no sé cuánto te dan cuántas vidas. Tenés una sola vida. Y si no aprovechas esa vida, cuando te des cuenta, la frustración y el fracaso te va a morder la yugular y la vida se te pasó. Y vas a querer decir: quiero servir al Señor, y ya no vas a poder servir al Señor porque se te pasó la vida. Por eso necesitamos prestar atención a lo que el Espíritu está diciendo en este día. Amén. Entonces, lo que necesitamos entender es que para que esa vieja naturaleza se pueda minorizar, pueda disminuir, hay algo que nosotros necesitamos entender para hacerlo, que es morir en la cruz. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Es decir, que hay una acción que necesitamos hacer, que es un despojo de la vieja naturaleza. Es un despojo de la vieja naturaleza. Y hablábamos y decíamos que a veces en nuestra vieja naturaleza, en nosotros, está quizás radicada la idolatría. Y usted puede decir: no, pero yo no tengo ni santo, ni gaucho gil, no tengo ni virgen de Tatí, ni de Cacupé, ni nada, no tengo más. Antes tenía, sí, pero quizás estás idolatrando a tu hijo, quizás estás idolatrando a tu papá, a tu mamá, a tu pastor. Entonces, en lugar de aquel amuleto, aquella imagen, pusiste a una persona. Entonces necesitamos trabajar para entender, a ver qué tanto de idolatría hay en nosotros, o hechicerías. Y a veces pensamos que los hechiceros son los que están fuera y están ahí los que hacen brujería. No, a veces lo que tiene que ver con la obstinación y lo que tiene que ver con la rebeldía, dice el libro de Samuel, que es igual a la hechicería. Entonces hay gente hechicera dentro de las iglesias evangélicas por lo rebelde que son. Entonces todo eso tiene que ver con la vieja naturaleza, y todo eso está en nosotros, y todo eso está en nosotros, y nosotros pasamos y glorificamos y predicamos, pero eso está todavía en nosotros. Por más versículos bíblicos que yo le ponga, todavía está en nosotros. Eso se termina cuando entendemos que tenemos que llevarlo a la cruz y morir juntamente con Cristo en esas áreas. Amén. Ojalá existiera una receta, y le doy la receta si la supiera, pero no hay. Necesitamos entender que Él se tiene que revelar a nuestras vidas y cómo necesitamos hacer. ¿Es algo simple? No. ¿Es algo lindo? No. ¿Es algo doloroso? Sí. ¿Es algo doloroso? ¿Por qué? Porque todas aquellas cosas que están naturalizadas en nosotros están como encastradas, es como una mugre que está en nosotros. Es como una mugre.
No sé si te habrá pasado cuando era chico, que cuando éramos chicos no nos gustaba bañarnos. Y por ahí detrás de la oreja, se nos juntaba un poco de mugre, venía mamá y nos cepillaba con la bolsa de cebolla, esa que le hacía hasta que salga. Entonces hay cosas que se encastran en nosotros, que están como mugre y se forma parte. ¿Viste como la mancha como la mancha de humedad? En el living de tu casa hay una mancha de humedad. Primero te molestaba, después ya formó parte del paisaje. Entonces el día que pintaron no estaba más la mancha, ya extrañaban la mancha. ¿No? ¿Qué pasa? Entonces hay cosas que se naturalizan en mi vida, se naturalizan en nuestras vidas. Y necesitamos entender que no, que necesitamos trabajar, por eso tiene que venir la palabra. ¿Qué tanto de idolatría hay? ¿Qué tanto de hechicería hay? ¿Qué tanto de enemistades hay? ¿Qué tanto de pleitos? ¿Qué tanto de celos? ¿Qué tanto de iras? ¿Qué tanto de contiendas? ¿Qué tanto de disensiones? ¿Qué tanto de herejía? ¿Qué tanto de envidias? ¿Qué tanto de homicidios? ¿Qué tanto de tantas otras cosas que están dando vueltas por ahí? Necesito identificar. Aleluya. Necesito tener paz. ¿Por qué no tengo paz? Necesito vivir reposadamente. ¿Por qué lo vivo reposadamente? ¿Por qué ahora es como que lo que estaba antes, que se escuchaba afuera, ahora está habitando dentro de los templos evangélicos? No, hay gente angustiada. No, hay gente triste. No, hay gente con ataques de pánico. No, hay gente con ataques de ansiedad. Es como que todo aquello que estaba afuera comenzó a formar parte de todo el ecosistema de la iglesia. ¿Qué está pasando en nosotros? Necesitamos identificar aquello que está estorbando. Pablo dijo, ¿qué nos estorbó? ¿Qué es lo que está estorbando nuestras vidas? Necesitamos trabajar. La vieja naturaleza está identificada porque es esclava del pecado y separada de Dios. Lo heredó de Adán. Tiene deseos egoístas, carnales, engañosos. Tiene una mentalidad terrenal, limitada, sin revelación espiritual. Aquel que transita en la carne ve todo lo que nosotros llamamos como temporal. Ve como cuestiones temporales. Pablo dice que tenemos que buscar las cosas eternas. ¿Sí o no? Amén. Cosas eternas. Necesitamos entender eternidad. Cuando nosotros comenzamos a entender eternidad, cambia nuestra posición de ver las cosas. Mientras nosotros, le estoy encajando este púlpito como 5 veces estoy haciendo así. Voy a dejarlo un poco. Entonces, necesitamos vivir la eternidad. Eternidad no significa cuando te morís y te vas a la eternidad. No, eternidad tiene que ver con donde Dios habita. Dice el libro de Isaías que Dios habita en la eternidad. ¿Lo dice o no lo dice? Porque no sé, me miraron con una cara. ¿Lo dice o no lo dice? Porque Dios habita en la eternidad y desde la eternidad gobierna. Nosotros estamos dentro de la temporalidad a causa del pecado, pero somos seres eternos. Estuvimos delante de su presencia y volveremos delante de su presencia. Somos eternos. Esta carne es temporal, esta carne se pudre, se disuelve, se hace polvo, pero nosotros somos seres eternos. ¿Amén? Amén. Pero ¿saben qué? Podemos disfrutar de las cosas eternas en este tiempo. ¿Cómo disfrutamos de las cosas eternas? Buscando justamente lo que pertenece a la eternidad y dejando de lado lo que pertenece a la temporalidad. Amén. La temporalidad es lo que nuestros ojos ven, y desde lo que nuestros ojos ven es lo que nosotros declaramos. La gente declara, está recontra podrido en el país, y usted sigue diciendo que el país está recontra podrido. Claro, está repodrido el país en el país que usted habita, porque es un país temporal,
pero nosotros, los que pertenecemos a la eternidad, vemos las cosas desde la eternidad. Y no es nuestra situación. Es totalmente distinto lo que Dios propone a través de la eternidad. Por eso necesitamos... Entonces, ¿cuándo de repente nosotros nos cuesta entrar en el entendimiento? Cuando nuestro ser está más compuesto de carnalidad y de naturaleza adámica que de lo de la vida de Dios. Porque cuando nosotros trabajamos para que la vida de Dios crezca en nosotros, así entendemos las cosas. Pero cuando estamos acá, estamos pensando en la temporalidad, estamos pensando en el lunes, estamos pensando en que qué sé yo, a las 21:45 comienza la voz, que tengo que ir a ver quién está por cantar, y qué sé yo, pienso un montón de cosas, pero necesito capturar lo que es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y surge una pregunta: ¿la naturaleza o la vieja naturaleza es un demonio o es un hábito? La vieja naturaleza no es un demonio, aunque pueda abrir la puerta a influencias demoníacas. Si vos todo el día estás mirando pornografía, obvio que van a meterse morochos por la puerta. Tampoco es simplemente una mala costumbre, es una forma de existencia, un sistema de pensamiento y un deseo corrupto enraizado en el alma. Un deseo corrupto enraizado en nuestra alma. Por eso tenemos que trabajar. Siempre lo veo de esta forma, ¿no? Veo que por un lado está la nueva naturaleza en Cristo y por el otro lado está la naturaleza adámica. Entonces el diablo influencia la naturaleza adámica para que la naturaleza adámica sea la que gobierna. Y en el medio está el alma. El alma del ser humano va a hacer lo que la naturaleza de Cristo le proponga o la naturaleza adámica le proponga. Por eso, si nosotros alimentamos la naturaleza caída, nuestra alma va a estar siempre en un pozo de desesperación. Siempre va a estar afligida, siempre va a estar en problemas, siempre nadie me quiere, todos me odian, siempre va a estar así el alma. El Señor no me quiere. ¿Por qué? Porque está siendo influenciada por la vieja naturaleza. En cambio, cuando está siendo influenciada por la vida de Dios, por la vida de Cristo, vienen las situaciones, las circunstancias, y el alma recuerda las palabras que Dios fue lanzando en algún momento. Amén. Está todo mal, pero el Señor me dice que yo avance, voy a avanzar. Amén. Entonces, una palabra que proviene de nuestra nueva naturaleza. Por eso es un continuo jalar. Necesitamos que el alma sea gobernada por el Espíritu. Por eso dice la palabra: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí que son todas hechas nuevas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestro espíritu nace de nuevo, es decir, nuestro espíritu es resucitado. A ver si podemos capturar esta parte. Cuando el hombre peca en Edén, Adán peca en Edén, se queda chiquitito el espíritu del hombre, no tiene espíritu, se queda resumido. Por eso Dios al pueblo de Israel le hablaba a través de sombras y figuras. No podía hablar el espíritu de las personas porque las personas no tenían espíritu. ¿Qué le costaba a Dios hablar? Pero Dios es espíritu y el idioma que Dios habla es espiritual. No le podía hablar a las personas
en el antiguo pacto porque no había espíritu en ellos. No había espíritu en ellos. Entonces, cuando nosotros hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, nuestro espíritu se activó. Y ahí comenzamos a entender. Hoy estamos cantando, hoy estamos adorando, hoy estamos ofrendando porque está el espíritu activo en nosotros. El que no conoce al Señor dice, esto es una manga de locos. Y nosotros le encontramos sentido a lo que estamos haciendo porque son cuestiones espirituales. ¿Sí o no? Usted sabía que son cuestiones espirituales, ¿no? Quiero asustar. Entonces, recibimos al Espíritu, lo dice San Juan 3:3. Recibimos nuestra nueva identidad, somos hijos de Dios. Pero nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad necesita esa renovación constante. Por eso, aunque el hombre, viejo hombre, fue crucificado en la cruz, muchos cristianos siguen viviendo con una mentalidad de vieja naturaleza. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber un continuo renuevo de nuestra forma de pensar, porque de acuerdo a la forma de pensar que tengamos, es la forma en que nosotros viviremos. Amén. Fíjese un lindera, una persona de calle, alguien que está como enajenada, y vos decís un día voy a hacer una obra de bien, le das a tu casa, le cortás el pelo, le afeitás, le das ropa nueva, y lo largás nuevamente a la calle, van a pasar 2 meses y va a estar en las mismas condiciones, porque no se trata de algo externo, se trata de algo interno, se trata de algo que tiene que cambiar adentro. Decí conmigo, adentro. Por eso necesitamos continuamente ir renovándonos, porque nosotros somos muy fáciles de estructurarnos y de acomodarnos. Amén. Lo que más nos da placer y confianza a los seres humanos cuando estamos en un lugar quietitos y nadie nos molesta, entonces bueno, estamos acá, estamos tranquilos. Pero cuando hay movimientos continuamente, ¿quién se ha mudado de casa alguna vez? Lo peor de lo peor es que hay no mudarse de la casa. Lo peor de lo peor. Y si tiene que mudarse cada 2 años o cada 3 años, pero uno se manifiesta, ¿no? Todas las cosas que tiene, un montón de cosas que tiene que hacer, pero tiene que mudarse. Haga de cuenta que ese mudarse es continuo en la vida del cristiano, no tiene que acomodarse. Se acomodó y quedó frito. Porque nosotros necesitamos entender los tiempos de Dios. ¿Y cómo Dios está accionando en esta temporada? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en esta temporada? Cada temporada, cada kairos de Dios es regido por una palabra. Y necesitamos escuchar la voz de Dios para ver lo que nos está diciendo en esta temporada. Y corremos el riesgo de que si no escuchamos la voz de Dios, estemos haciendo algo que perteneció a otra temporada. Si hacemos algo que perteneció a otra temporada, entonces estamos trabajando con algo rancio, con algo que está podrido. Por eso necesitamos estar activos para entender lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos prestar atención al Espíritu. Necesitamos prestar atención a lo que Él está diciendo en este tiempo. Muy bien, después de esta introducción, ahora sí voy a entrar a la predicación. Jueces capítulo 12, versículos 5 al 6. Dice Jueces capítulo 5, versículos 12, 5 y 6. Y tomaron los gadalitas los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decía alguno de los fugitivos de Efraín, déjame pasar,
los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú efraíta? Si él respondía no, entonces le decían, ahora di Shibolet. Y si él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces echaban mano y lo degollaban. Hubo una situación en la cual las tribus de Israel entraron en conflicto. Entonces, muchos huyeron, muchos escaparon, pero es como que sería que hubo un conflicto entre las provincias de Argentina. Eran todos argentinos, pero en cada zona de Argentina hay una especie de pronunciación diferente, ¿no? De pronunciación diferente. Nosotros estamos en la casa de mi sobrina, tiene un monito que tiene 2 años, 3 años, y nos da mucha gracia porque apenas puede hablar y dice para allá, y pronuncia mucho la Y, o la Y, ya, y nos da mucha gracia porque en Corrientes no se usa eso, ¿no? En Corrientes se usa la doble L o la Y, callate, allá, ese tipo de pronunciaciones. Entonces es tan chiquitito, pero pronuncia tan fuerte que vos te das cuenta, este es de Buenos Aires, porque tiene el tono fuertísimo. Lo mismo pasaba con los hijos de Israel. Pero ¿qué pasó? Hubo un conflicto como entre provincias, entonces algunos escaparon, eran todos argentinos. Pero ¿cómo identificás? ¿Cómo nos identificamos acá en Argentina? No podemos vernos si somos todos medio parecidos. No sabemos de dónde somos. Pero lo único que iba a cambiar era la forma de pronunciar. Entonces, le daban como decir la contraseña, decir Shibolet, y decían Shibolet, entonces entraban para la muerte. ¿Amén? ¿Conocen esa historia? Amén. Muy bien. Si nosotros vemos esto espiritualmente y relacionándolo con la vieja naturaleza, la vieja naturaleza no puede hablar el lenguaje del espíritu. El efraimita no podía pronunciar correctamente Shibolet. Shibolet significa espiga o corriente de agua. Su lengua lo traicionaba. Esto representa que el hombre natural no puede hablar ni actuar conforme al espíritu. Es decir, si vos estás siendo gobernado por la vieja naturaleza, y venís, es un ejemplo, y venís y predicás, lo que estás soltando no tiene que ver con lo que lees, lo que estás soltando es lo que sos. Amén. Si hay corrupción en tu vida, se soltará corrupción. Si hay maldad en tu vida, se soltará maldad. ¿Me entienden? Amén. Porque no se trata de lo que puedo llegar a leer o decir, se trata de soltar lo que soy, porque la vida de Dios se establece en nuestras vidas. Y las personas, para conocer a Dios, no necesitan de un salón, de un cartel, de un grupo de alabanza, necesitan de su vida, de la vida de Dios. ¿Y quién tiene la vida de Dios? Nosotros somos los contenedores de la vida de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos, la vida de Dios comienza a fluir a través de nuestras vidas. Amén. Pero ¿cuándo fluye la vida de Dios? Cuando la naturaleza de Cristo está siendo alimentada en nosotros. Amén. Si está siendo alimentada la naturaleza carnal, entonces terminaremos hablando carnalidades. Dice Corintios 2:14, 1 Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. El lenguaje revela la identidad espiritual, aunque intentaban aparentar que no eran efraimitas, su forma de hablar los delataba. A veces queremos
sí, porque el Señor es esto, sí, porque el Señor es el otro, porque te hago, diablo del cogote, y te ataco contra el suelo, y te tiro para allá, y te tiro para acá, y te arrojo para acá, y te aplasto bajo mis pies. No tiene que ver con gritos, que el mundo espiritual va a hacer caso, sino que tiene que ver que el mundo espiritual reconoce cuando una persona está siendo alimentada por la naturaleza de Dios. ¿Usted se piensa que nosotros podemos engañar al mundo espiritual? Muchos piensan que poniendo el Salmo 91 en la mesita de luz van a ahuyentar todos los bichos que andan dando vueltas por ahí. Ponemos como un amuleto. O pensamos que decimos determinadas cosas y el diablo va a salir corriendo. El diablo sale corriendo cuando ve santidad, cuando ve identidad, cuando el diablo ve quién verdaderamente somos, ahí va a salir corriendo. Mientras tanto, así, seguir participando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? De la misma manera, la vieja naturaleza no puede imitar el fruto del Espíritu. Podés conocer a alguien por su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El juicio cae sobre el viejo hombre. El efraínita que no podía decir Yebolé era ejecutado. Esto simboliza que la carne no puede heredar el reino, no puede cruzar el Jordán. Figura del paso a la vida en el Espíritu. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, dice 1 Corintios 15:50. Solo la nueva naturaleza habla como hijo. El nuevo nacimiento cambia nuestro lenguaje porque cambia nuestra identidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si queremos ver efectividad, tenemos que chequear qué es lo que estoy alimentando. Si estoy alimentando la naturaleza de Dios en mi vida o estoy alimentando la naturaleza caída. Me puede decir, sí, lo que pasa es que yo hice 50 iglesias. ¿Qué me importa cuántas iglesias haya hecho? Depende de lo que fuiste alimentando. Porque capaz que hiciste 50 iglesias, pero hiciste en la carne y no sirve de nada. Porque lo que sirve es lo que nos dice en el inicio, la palabra. Digo, pues, andar en el Espíritu. Y es eso lo que tenemos que hacer, lo que Pablo nos enseña, o lo que Pablo le enseñaba a los de Galacia. Digo, pues, andad en el Espíritu. Necesitamos andar en el Espíritu. Necesitamos entender cómo funcionan las cosas. Necesitamos entender para que seamos, nosotros a medida que vayamos avanzando en este camino, necesitamos alcanzar perfección, necesitamos ser más perfectos. En el sentido de que, por ejemplo, un arquero, alguien que tira al blanco, que tira su flecha, que aparentemente es algo fácil, que uno solamente va a poder dar en el blanco si uno practica. Si vos no practicás, vos fíjate que, viste en las Olimpiadas, cuando hay Olimpiadas, que vemos todos los juegos habidos por ahí vemos tiro al blanco. Entonces, no sé cómo hacen para acá, tiran para acá, pero hacen una curva y da bien en el centro. Yo si tendría que decir, no, tenés que tirar acá derecho, no, pero hacen una curva. Pero no es que tiraron una sola, que tiraron miles de veces para entender que es una curva. Nosotros a medida que vamos caminando y entramos dentro del entendimiento, nos tenemos que volver perfectos en el entendimiento. Hay cosas, tengo una frase que hace mucho que la uso, y la frase dice: el problema no es tener problemas, el problema es tener siempre el mismo problema. El problema no es tener problemas, el problema es tener siempre el mismo problema. Y si tenemos siempre el mismo problema, significa que estamos en un estado cíclico, que siempre estamos dando vuelta. Está bueno que tengamos problemas nuevos porque son desafíos nuevos los que vamos adquiriendo.
Pero si estamos siempre con el problema de que tengo problema con mi suegra, tengo problema con mi vecino, tengo problema... Si tenés problema con tu vecino, mudate, qué sé yo, no sé. Pero no podés estar siempre con el mismo problema. Necesitamos variar de problema. Viste que hay hermanos que vienen a la consulta. Sí, pastor, vos ya sabés todo lo que te va a decir porque siempre dice lo mismo. Siempre dice lo mismo. Me voy de esta iglesia porque no me entienden. Y al otro pastor también le sigue atormentando con lo mismo. Porque no se trata de cambiar de lugar, porque los problemas no están en el lugar, están en uno. Vos cuando te vas con el problema, no es que dejaste el problema acá y te encontrás con la solución, no. El problema te sigue. Es como que si vos estás haciendo la secundaria, te llevaste previa matemática de segundo año, te vas a otra escuela, pero en la otra escuela también vas a tener que rendirla. ¿Sí o no? Entonces todo aquello que nosotros no vamos aprobando en un lugar, lo vamos a tener que aprobar en algún lugar. Por eso esta palabra tiene que ver con el entendimiento. A nosotros nos encanta cuando decimos que va a caer fuego del cielo, que 200 ángeles van a venir acá, que 300 de acá. Pero necesitamos ser inteligentes y pensar cómo se mueven las cosas, cómo se mueve el espíritu, para entender y hacer exactamente lo que Él necesita hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una película muy vieja que tiene su actualización, por supuesto, que es Indiana Jones. ¿Quién no conoce Indiana Jones? Pero Indiana Jones, cada vez que entraba a los templos a buscar algún artefacto, el tipo ya sabía que tenía que hacer movimientos exactos. A veces se tenía que agachar y las flechas pasaban por acá, a veces tenía que saltar porque se abría el camino, a veces venían rocas de este lado, entonces el tipo sabía todo. Eso para lo más viejo. Para lo más nuevo, bueno, no sé, algún juego de la Play que se lo jugaron 50.000 millones de veces, entonces las 50.001 saben cómo saltar, matar a los enemigos y todo lo demás. En el Evangelio también sucede eso. No puede ser que siempre estemos en el nivel 1. Cuando recién empezó a jugar un jueguito, viste que en el nivel 1 ya te liquidas. Hasta que tenés que hacerlo no sé cuántas veces. No podemos estar en el nivel 1, tenemos que ir avanzando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted quiere avanzar o no quiere avanzar? Entonces tiene que entrar dentro del entendimiento correcto. Tiene que entrar dentro del entendimiento cómo funciona Dios. Hay cosas que nosotros pensamos que salen a los gritos y no salen a los gritos. Salen a través de lo que nosotros vamos entendiendo. Tiene que venir el tiempo en el cual nuestra oración sea una oración eficaz. Capaz que el 80% de nuestra oración es ineficaz. ¿Se puso a pensar eso usted? Pensamos que orar de una determinada forma es lo que produce, porque buscamos siempre como receta. Basta receta. Necesitamos entender lo que Él necesita que entendamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Siempre digo que vienen los mejores años sobre la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no somos solamente los que estamos en este lugar, sino la iglesia de Jesucristo. Somos los que estamos a nivel global. La iglesia de Jesucristo es a nivel mundial. Amén. Y a veces pensamos que nosotros somos el sol y que todo gira alrededor nuestro. No, no es así. Nosotros somos un pequeño satélite que está orbitando alrededor de Cristo. Porque siempre se trató de Dios, siempre se trató de Cristo, nunca se trató de nosotros. Nosotros pensamos que las cosas como que están siendo manifestadas o se están haciendo porque yo hice algo, ¿no? Hoy no fui a la reunión a ver lo que van a hacer sin mí. No voy a dar más mis diezmos a ver lo que van a hacer ahora. Como que pensamos que nosotros somos algo.
Sin Dios no somos absolutamente nada. Amén. Por eso nos conviene hacer su voluntad. Decirle a que tu lado, te conviene hacer su voluntad. Por eso necesitas conocer su voluntad, para que seas exacto. A veces hacemos 50.000 cosas y en realidad es una sola cosa la que teníamos que hacer. Pero ¿por qué hacíamos el resto, hacíamos innecesariamente? Porque no entendíamos su voluntad. ¿Y cuándo conocemos su voluntad? Cuando andamos en el Espíritu. Amén. Haz un ejercicio en tu casa. Discernite todos los días. Dice, ¿cómo será que estoy hoy? ¿Estoy en el Espíritu o estoy en la carne? Va a ser muy fácil, porque vas a tener que escucharte a vos mismo. Quizás se levantó la doña y estaban todos los platos sucios, la chica tenía que lavar, no lavó, la hija no lavó, entonces si empezaba, entonces sí, estoy en la carne. Si se cruzó el gato, le diste una pata, estoy en la carne. Entonces te vas a dar cuenta. Si andás con la moto, andás en el auto, de repente el chofer del colectivo no te paró, entonces necesitamos discernir en qué andamos. Nosotros mismos, no nos tiene que venir a decir nadie, o andan esto, andan otro. Nosotros mismos tenemos que aprender a discernir. Señor, hoy estoy recontra, pero recontra en la carne. Ayúdame porque no sé quién me matar. Ayúdame. Pero reconozco, Señor, lo reconozco. Lo peor que hay para el Señor cuando andamos en la re carne y nos hacemos los re espirituales. ¿Sabes? Jesús ya trataba con estas personas. ¿Sabes cómo le decía Jesús? Le decía sepulcros blanqueados. Por afuera todo blanco, pero por adentro muerte. Cuando andamos en la carne, estamos sumergidos en lo que tiene que ver cuestiones de muerte. Por eso necesitamos andar conforme al Espíritu. Amén. Espero que me inviten a la aprobación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero sobre todas las cosas, Dios tiene planes perfectos con nuestras vidas. Y lo más grandioso, lo más maravilloso que podemos entender es que cada uno tiene una porción de Cristo. Cada uno ha recibido una porción de Cristo. Y esa porción de Cristo es funcional, es decir, que funciona. Amén. Y esa porción de Cristo que está impartida en cada uno de nosotros es totalmente distinta y diferente. ¿Cuántas veces escuchamos que estábamos edificando el cuerpo? ¿Escuchamos o no escuchamos? Estábamos edificando la iglesia. ¿Escuchamos o no escuchamos? No tiene que ver con esta pared, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con Cristo. ¿Amén? Muy bien. Estamos haciendo una edificación. Para hacer esa edificación, lo que tenemos de Dios, lo que tenemos de Cristo, tenemos que darlo a conocer. Por eso necesitamos dar a conocer su vida. Porque en cada uno de ustedes hay algo extraordinario que Él ha depositado. Vos no te podés morir a esta tierra e irte con lo que Dios ha depositado. Tenés que manifestarlo. Amén. Porque eso que tenés que manifestarlo es exclusivo. Porque como somos todos diferentes, somos todos un cuerpo. Y si yo soy brazo y si el otro es pierna, pero justamente a vos te tocó ser, qué sé yo, codo. Entonces este cuerpo no va a tener codo porque vos nunca te manifestaste. Necesitamos que todo el cuerpo se manifieste. Amén. Que todos se manifiesten. Porque si nos manifestamos juntos, la expresión de Cristo hacia afuera será vista. Amén. ¿Por qué la gente no quiere venir a las reuniones? ¿Por qué tenemos que salir a la rastra a buscar a la gente que quiera? Porque no hay expresión. Cuando nosotros damos a conocer su vida, estamos expresando. Si uno solo lo hace, cuesta, pero si somos todos los que expresamos, vamos a jalar juntos y la gente verá que en este lugar hay vida de Dios. Entonces querrá entrar en este lugar. No sé qué me pasó, me fui ahí, pero hay algo que no sé, es cómo explicarlo y hay algo que me hace bien. No es lo que dicen, no es lo que cantan, pero hay algo en el ambiente, eso es lo que tiene que producirse. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Necesitamos de su vida. Necesitamos que su vida se pueda dar a conocer. Amén. Jesús. Amén. Tengo buenas noticias. Su vida se está dando a conocer. Amén.
su vida se está dando a conocer Aleluya. sobre toda la faz de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Porque viene un cambio de temporada para la Iglesia de Jesucristo en Argentina. Amén. Viene un cambio de temporada. Así es. Las Señor. iglesias han estado como en la cueva donde se escondió Elías. Solo yo he quedado. Y encima me persiguen para matarme. La iglesia parece que está angustiada, como que está metida en sus propios problemas, en sus propias situaciones. Pero yo declaro sobre esta casa Amén. que salen de la cueva y van a poder proclamar. Porque todavía hay 5.000 rodillas que nos han doblegado a los vales y todavía tenés que ir a ungir a Eliseo, tenés que ir a ungir a Jehú. Hay muchas cosas por hacer todavía. Amén. No se han terminado las cosas. Y quizás nosotros pensamos que es de una manera, pero Dios dice, no es de la manera que vos pensás, es de la manera que yo tengo planificado. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Shekandoro Vashekra Kanda Rakata Shakraya Samakanda Rakai. Gracias. Shekatoro Koya Ranakanda Rakai Salabrakai Salabrovai Salabravai Sakatoro Shabrais. Shekatoro Koi Sharamakanda Rakai Silakrai Salai Salala Makanda Rakato Gracias, Shoro Koi Espíritu Shekrai. Santo.